tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro penúltimo tema, me parece ya, para concluir temas del programa. Las demás sesiones las vamos a utilizar para practicar y para poder evacuar dudas, comentarios que ustedes tengan al respecto, porque si vemos el programa, este tema ya es para el examen final. Este tema ya vimos nosotros protocolizaciones, ya vimos actas de legalización de firma, vimos toma de razón de legalización de firma, legalización de copias de documentos o de reproducción de documentos, eso ya lo vimos, hasta ahí viene el examen parcial. Vamos a estudiar ahora el ejercicio del notariado en el exterior y el acta notarial, que es el último tema. Estamos ya en nuestro penúltimo tema a desarrollar para poder concluir con el programa, y las demás sesiones las vamos a utilizar para desarrollar prácticas, ya sea en forma presencial o ya sea en forma virtual. La vez pasada les mandamos algunos casitos ya de práctica en relación a protocolización, que va incluyendo un tema de ejercicio notariado en el exterior. Les mandamos también práctica casos para legalización de firmas, para que ustedes vayan practicando, la redacción. Bien. Creo que ya ha ingresado la mayoría de estudiantes. Vamos a dar inicio. Como ustedes ven en la presentación, aparece el mapa de Guatemala con una flecha hacia el extranjero y una flecha hacia el interior, hacia adentro de la República de Guatemala. Desde tiempos muy primitivos, el ser humano ha necesitado desplazarse de un lugar a otro, cuando antes no existían las fronteras. Sin embargo, con el transcurso del desarrollo, si le podemos llamar así, desarrollo de la humanidad, porque por conflictos bélicos, por invasiones, por cuestiones de clima, por cuestiones políticas o por cuestiones económicas, las personas tienen necesidad para desplazarse de un lugar a otro y ahora de un país a otro. Vemos nosotros que muchos guatemaltecos y de otras nacionalidades migran buscando un mejor futuro, una mejor oportunidad, buscando cómo poder desarrollarse económica, socialmente, en otros ámbitos geográficos, y eso va provocando la migración. Hay migración regular y migración irregular, y eso va ampliando el ámbito. Los fenicios, desde el inicio que inician, ellos practicaron la vía marítima con el comercio, donde surge el derecho mercantil y surge el derecho mercantil internacional, y todos estos elementos van creando negocios, contratos en otros países que surten efectos en otro distinto. Y por eso es que tenemos ahí, porque los documentos, el ejercicio del notariado en el exterior es a nivel general. No nos referimos únicamente al notariado guatemalteco. El notario, los documentos autorizados por notario, por funcionario o por empleado público, y ya sea que van al extranjero o que vienen del extranjero. Por ejemplo, del extranjero vienen certificaciones de partidas de nacimiento de hijos de guatemaltecos para que se inscriban aquí en Guatemala. Lo que tienen que enviar es una certificación de partida de nacimiento con los respectivos requisitos que vamos a estudiar más adelante en esta sesión. Desafortunadamente, muchos guatemaltecos fallecen en el extranjero por distintas circunstancias, y esas defunciones, pues, también hay que inscribirlas en Guatemala, porque ya sea para cobro de seguro, ya sea para administrar bienes o para los procesos sucesorios, entonces esas defunciones también hay que inscribirlas en Guatemala a través de la certificación que viene del extranjero. Entonces vamos a ver que el ejercicio del notariado no es solo del notariado guatemalteco. Todas las sociedades cuentan con un notario, con un escribano, ya sea del sistema latino, ya sea del sistema sajón.
Acordémonos que el del sistema latino vamos a encontrar, buenas tardes a todos, bienvenidos, me alegra que estemos de nuevo en la sesión. Del sistema latino vamos a encontrar el sistema latino de profesión libre, que es lo que utilizamos en Guatemala. ¿Por qué es sistema latino de profesión libre? Porque podemos ejercer en todo el territorio. En cualquier departamento de Guatemala podemos ejercer nuestra profesión. No tenemos límite. Por eso se llama sistema latino de profesión libre. Además, tenemos la dicha y el privilegio de que podemos ejercer en el extranjero. Ya lo vamos a ver más adelante qué debemos de cumplir para poder ejercer el notariado en el extranjero. Nosotros tenemos una gran bendición. Tenemos dos profesiones. Somos abogados, somos notarios. Son dos profesiones totalmente diferentes y podemos ejercerlas. Yo creo que ya es el único país que permite eso. En otros países o se es abogado o se es notario, pero no pueden ejercerse las dos profesiones. Nosotros tenemos esa gran dicha. Podemos ejercer las dos profesiones. Tenemos otra gran dicha. Podemos ejercer en todo el territorio nacional. No tenemos límites. Y todavía tenemos otra gran dicha. Podemos ejercer en el extranjero. Vean que la profesión es muy noble. La profesión es muy noble, pero también es muy delicada. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta todos esos elementos porque nos contratan para ir al extranjero. Nos contratan para una asamblea, San Salvador, una asamblea, sí, una asamblea de la sociedad que tiene su sede en Guatemala o en Honduras también. Los países, especialmente los del Trifinio, Honduras, Guatemala, El Salvador, la parte del Trifinio. Y aquí hacia el norte, pues también hay sociedades que tienen sucursales en Tapachula, en México, y hay sociedades que desarrollan sus asambleas allá. Y como tienen su sede en Guatemala, están inscritas en el registro mercantil de Guatemala, pues le dicen, mire, necesitamos un notario que se vaya con nosotros para hacer constar la asamblea general extraordinaria que se va a realizar. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos elementos que van a exponer en este caso. Ahí lo ven, entonces, los documentos no solo vienen del extranjero, también los documentos van para el extranjero. Vamos a ver, para comprender bien el tema, vamos a hacer dos grupos. A continuación nos vamos a ver cómo hacemos estos dos grupos. Aquí tenemos ya la presentación. Ejercicio del notariado en el exterior. Los documentos que vienen del extranjero, porque como les decía, todas las sociedades tienen un notario, tienen un escribano, todas las sociedades, sea del sistema latino o del sistema sajón. Del sistema latino, recordémonos que tiene sus variantes. Sistema latino de profesión libre, que es la que nosotros tenemos la dicha y el privilegio de poder ejercer. Sistema latino de número o numérico en países como México, Panamá, países sudamericanos. El notario no importa el nombre, no es trascendente el nombre, lo que es trascendente es el número de la notaría y ellos tienen limitado su territorio. No pueden salir de ese territorio, no pueden ejercer fuera de ese territorio en su país y tienen la obligación de atender a los clientes, sus clientes que están dentro de ese territorio. Es decir, ya se les asigna una cantidad de clientela. Entonces, ese es el sistema latino de número o numerario, también llamado de oposición. Eso lo vimos en el semestre pasado. También tenemos el sistema latino de funcionarios administrativos, en el caso del escribano de Cámara y Gobierno. Él es un notario latino del sistema funcionario administrativo, porque recibe sueldo del Estado. Es el Estado quien le paga, no recibe honorarios, sino que por eso se llama sistema latino de funcionario administrativo. Y es latino porque necesita como un denominador tener el título. Y tenemos el sistema latino de funcionarios judiciales. Este sistema ya casi no se usa. Este sistema surgió en la época
antes, en la época de la colonia en Guatemala, cuando no había muchos notarios, y entonces en el artículo 7 del Código Notariado todavía queda un antecedente, los jueces de primera instancia pueden ejercer el notariado. Cuando no haya notario hábil, cuando el que esté inhabilitado o el que tenga impedimento para ejercer. Ahí podían los jueces de primera instancia ejercer la función de notarios. A eso se le llama Sistema Latino de Funcionarios Judiciales. En la actualidad tuve la oportunidad de conversar con un notario alemán y me decía que ya no se usa tampoco en su país, ya no se utiliza el sistema latino de funcionario judicial, donde los jueces, los magistrados ejercen el notariado. Este es un sistema, creo que ya está en desuso, pero sí estuvo regulado. En Guatemala se utilizó y por eso en el artículo 7 del Código Notariado se regula que los jueces de primera instancia podían ejercer el notariado, cosa que en la actualidad ya no. Ya no pueden los jueces de primera instancia porque el artículo 70 en la literal G prohíbe que los jueces ejerzan la función de notarios, ejerzan la profesión de notarios. Pero esos son el sistema latino. Por eso le digo que en todas las sociedades hay un notario, o un escriba, o escribano, ya sea del sistema latino, de cualquiera de esas modalidades, o del sistema sajón. Recordémonos que en el sistema sajón el notario tiene fe pública, porque eso es como un denominador, sistema latino y sistema sajón. El notario tiene fe pública. Lo que pasa es que el sistema sajón, el notario solo legaliza, solo autentica las firmas, nada más. No redacta, no tiene protocolo, no redacta los instrumentos. Él solo legaliza firmas. Lo que nosotros hacemos y ya lo estudiamos en el artículo 54 y 55 del Código Notariado, la auténtica de firmas. Bueno, ya que hicimos ese pequeño recordatorio de los sistemas notariales, pues los documentos vienen de todo el mundo, vienen de cualquier parte del mundo. Pueden venir documentos de cualquier lugar, ya con la tecnología ya no hay límites, especialmente los medios de transporte, ya los documentos pueden venir de cualquier lugar del mundo. Entonces vamos a hacer dos grupos para que vayamos comprendiendo bien cómo pueden ser los documentos que vienen del extranjero. Este grupo que vamos a estudiar ahorita, que va a ser el grupo número 1, le vamos a llamar así grupo número 1, está compuesto por extranjeros, todos son extranjeros. Funcionario público, empleado público es extranjero, el registrador civil, el registrador de la propiedad, el registrador mercantil, todos son extranjeros. El notario es extranjero. Este grupo está integrado por funcionarios y empleados públicos extranjeros y notario extranjero. Es decir, todos son extranjeros. Ellos pueden extender los documentos que vienen a Guatemala. Ya les decía, una certificación de partida de nacimiento, una certificación de defunción, una certificación de matrimonio. Guatemaltecos que contraen matrimonio en el extranjero, para que ese matrimonio esté inscrito en Guatemala y pueda ejercerse los derechos y las obligaciones que nacen del matrimonio, y para acreditar el vínculo matrimonial, pues con la certificación de partida de nacimiento. Pero para inscribirla en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, debe de cumplir ciertos requisitos. Y ahora vamos a ver qué requisitos. Esos requisitos, tal vez ustedes ya lo saben, me imagino que sí, o ya lo han oído, se llaman pases de ley. Esos pases de ley. Y no es como dice alguien, son las cadenas o una cadena, no sé cómo, leí por ahí algo, y eso sí lo leí en un libro. Porque alguien me dijo, yo le llevo su libro y ahí está, pero no me llevaron el libro. Pero ahí sí lo leí en un libro, que decía la definición de pases de ley. Y son las cadenas, no, eso no son cadenas. Son actuaciones. Pases de ley son actuaciones concatenadas. Son actuaciones concatenadas que un documento que viene del extranjero debe cumplir
para surtir efectos en Guatemala. Esos son los pasos de ley. Actuaciones concatenadas, una a continuación de otra, y que sin una no sirve, no nace la otra. Son actuaciones concatenadas que un documento que viene del extranjero debe de cumplir para surtir efectos en Guatemala. ¿Cuáles son esas actuaciones concatenadas? Si ya tenemos la definición de las actuaciones, de los pasos de ley, que son actuaciones que van concatenadas, una a continuación de otra, que un documento que viene del extranjero, extendido por un funcionario público, un empleado público extranjero, un notario extranjero, debe de cumplir para que surta efectos en Guatemala. En el artículo 37, en el artículo 37 de la ley del organismo judicial, vamos a empezar a encontrar la regulación jurídica. Documentos provenientes del extranjero. Y así está ahí en la presentación que tenemos. Grupo 1. Todos son extranjeros. Artículo 37. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Ministerio de Relaciones Exteriores. La redacción tal vez no es tan apropiada, porque aquí regula que los documentos deben ser legalizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No son los documentos los que son legalizados. Lo que es legalizado es esa concatenación de actuaciones, esa concatenación de firmas. Les voy a poner el ejemplo. Por ahí hay un ejemplo que vamos a ver. Necesitamos una certificación de partida de matrimonio de 2 guatemaltecos o un guatemalteco con una extranjera o una guatemalteca con un extranjero. Por ejemplo, que contrajeron matrimonio en Panamá, por ejemplo. Contrajeron matrimonio en Panamá. Pero para inscribir ese matrimonio en Guatemala, porque uno es guatemalteco o los dos son guatemaltecos, pedimos la certificación al registrador de las personas de Panamá y nos va a extender la certificación. La firma del registrador de las personas de Panamá la tiene que legalizar esa firma el funcionario superior inmediato. En este caso, creo que es el secretario o ministro del Interior, que para nosotros es el ministro de Gobernación. Entonces lo legaliza el jefe inmediato, el funcionario inmediato superior. Él legaliza la firma. Esa firma del funcionario inmediato superior la legaliza el cónsul de Guatemala en Panamá. La firma del cónsul de Guatemala en Panamá la legaliza en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es lo que la redacción no es tan apropiada, porque lo que legaliza el Ministerio de Relaciones Exteriores no es el documento, es la firma del cónsul o agente diplomático que representa a Guatemala en el país de donde viene el documento. Entonces, esos son los primeros pasos de ley, es esa concatenación así, concatenados, unidos, de firmas, de auténticas. ¿Se recuerda cuando vimos la auténtica de firma? Vimos que se le llama auténtica, se le llama legalización, se le llama certificación. En algunos casos va a certificar, en estos casos van a certificar que la firma del cónsul en el extranjero pues, es la que tiene registrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese es uno de los pasos de ley, la concatenación de auténticas de firma. Eso está en el artículo 37 de la ley del organismo judicial. Ese es un pase de ley. Otro pase de ley. Si el documento viene redactado en un idioma extranjero, debe de ser vertido al idioma oficial. ¿Cuál es el idioma oficial?
Bueno, 144 de la Constitución Política de la República. El idioma oficial de Guatemala es el español. El 13 de la Ley de Organismo Judicial, o 11 de la Ley de Organismo Judicial, el idioma oficial es el español. El 13 del Código Notariado, los documentos, los instrumentos se redactarán a mano, a máquina, en español, de manera legible. Entonces, hay varios fundamentos jurídicos donde si el documento, otro pase de ley, si el documento ¿qué pasa si no hay traductor jurado? Porque de francés, de inglés, de alemán, pues hay traductores jurados en Guatemala. ¿Qué, qué pasa? En ruso, por ejemplo. Si el documento viene redactado en ruso, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer para vertirlo al idioma oficial? Bueno, pues la ley nos da la solución. En el artículo 37, en el mismo segundo párrafo, si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español. Vean los requisitos que debe de cumplir. Bajo juramento por traductor autorizado en la República. Es decir, un procedimiento es a través de un traductor jurado. ¿Se recuerda cuando vimos los auxiliares del notario? Pues aquí está, traductor jurado. El traductor, él es un compareciente concurrente. Está presente, va a firmar bajo juramento, pero no se obliga, no se obliga. Entonces él es un auxiliar del notario. Si el documento viene en inglés, en francés, en alemán, portugués, pues vamos con un traductor jurado, que en Guatemala hay traductores jurados de esos idiomas, y bajo juramento lo va a vertir al idioma oficial. La pregunta es, ¿qué pasa si viene redactado en un idioma que no hay traductor jurado en Guatemala? Pues también la solución la da la ley. Aquí vemos en el mismo párrafo del artículo 37. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al idioma, al español, bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo, desde no hay traductor jurado, de no haberlo para determinado idioma, vean los requisitos. Serán traducidos bajo juramento, primer requisito que es bajo juramento, por dos personas, segundo requisito, deben de ser dos personas bajo juramento, que hablen y escriban ambos idiomas. Otro requisito, que hablen y que escriban ambos idiomas. Y el último requisito, cuarto requisito, con legalización notarial de sus firmas. ¿Ven cómo sirve la auténtica de firma? Entonces, ¿qué requisitos deben de cumplir o debe de cumplirse para que sea vertido al idioma oficial un documento donde no hay traductor jurado? Son dos personas bajo juramento que hablen y escriban ambos idiomas y que esa versión o traducción tenga firma legalizada. La firma de los dos tiene que ser legalizada. Muy bonito caso para el examen. Me gustaría ese caso. El documento se va a redactar por dos personas que hablan y escriban, legalicen las firmas. Está bonito el caso. Está bonito, me parece un muy buen caso para el examen, ¿verdad? Bien. Entonces vemos ahí que es importante la auténtica de firma. Y ahí está el procedimiento. Entonces, pases de ley. Uno, la concatenación de auténticas. La concatenación de auténticas. Dos, la versión al idioma oficial. Pases de ley. Y ahora nos vamos al artículo 38. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados. Otro pase de ley, la protocolización del documento. Tenemos que protocolizar el documento.
deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base a los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel simple. Anoten ahí, por favor, en papel simple, porque cuando responden el examen me copian el párrafo y me consignan papel sellado que ya no se utiliza. Aquí así está, pero ustedes ya saben que ese papel ya no se utiliza. Entonces yo por eso leo de una vez en papel simple, tamaño carta, tamaño copia, dando fe el notario que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Último pase de ley, pagar el impuesto. Entonces, pases de ley, concatenación de firmas, versión al idioma oficial, protocolización del documento y pago del impuesto. Esos son los pases de ley. Sin embargo, tal vez ustedes se sorprenderán, porque yo sé que algunos ya lo saben, y me dirán, bueno, ¿y qué pasa con la apostilla? Hay países, no todos los países son signatarios, no todos los países son signatarios, no todos los países han firmado la Convención de la Haya. Aquellos países que no han firmado la Convención de la Haya, que no la han ratificado la Convención de la Haya, por ejemplo, Guatemala la ratificó hasta como a los 60 años, imagínense, hasta los 60 años ratificó Guatemala la Convención de la Haya. No obstante, que fue Estado firmante al momento que se emitió la Convención de la Haya. Bueno, pero nuestros legisladores la ratificaron 60 años después. No todos los países son signatarios de la Convención de la Haya. Si el país no es signatario de la Convención de la Haya, tiene que cumplir con los pases de ley. Si el país es signatario de la Convención de la Haya, debe de cumplir con la apostilla. Debe de cumplir con la apostilla. Yo creo que en la sesión del viernes, porque tengo otra presentación ya con apostilla. Pero hoy lo que necesito es que veamos bien el concepto, que los documentos que vienen del extranjero pueden ser de dos grupos. Aquí estamos en el grupo 1. Todos son extranjeros. El funcionario público, el empleado público, el notario son extranjeros. Y entonces ellos deben de cumplir con el artículo 37 y 38 de la ley del organismo judicial. Si son miembros de la apostilla, perdón, si son signatarios de la Convención de la Haya, pues deben de cumplir con la apostilla. Ya más adelante lo vamos a explicar más detenidamente. Lo que quiero es que tengamos bien el concepto de cómo pueden ser los documentos que vienen del extranjero. No sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto de esto que hemos visto, este grupo, digámosle grupo 1, puede ser grupo 2 también, pero para que comprendamos bien, yo me permití hacer esa clasificación. Bueno, si no hay dudas, si no hay comentarios, si no hay preguntas, si no hay observaciones, pues yo les doy la oportunidad. Aquí se pide auxilio en las embajadas. Sí, también se puede ir a las embajadas. Cuando no hay traductor jurado, pues sí, tiene razón. Como las embajadas tienen algún control de sus connacionales, y ellos, es decir, quienes nos pueden ayudar con dos personas que hablen y que escriban ambos idiomas bajo juramento y con firma legalizada. Esos son los requisitos. Sí, es cierto, podemos ir a las embajadas. Ahora, con estos conflictos que han surgido, tenemos personas de Rusia, tenemos personas de Ucrania, personas de Israel, y tenemos distintas nacionalidades que han venido refugiadas por los conflictos armados. Escucho la pregunta. Licenciado, muchas gracias, buenas tardes. Entonces, solo para aclararlo y para entenderlo bien, el primer paso de ley, entonces es la concatenación de las auténticas de firma, ¿verdad? En sí lo importante no es, o por decirlo así, ¿verdad? Decirlo de una manera, lo importante no es tanto el documento, sino que estén autenticadas las firmas por el funcionario, el cónsul o agente diplomático. Así es, correcto, así es. Está bien. Gracias, licenciado. Muy bien.
Ya les voy a poner un ejemplo cuando el documento vaya al extranjero, porque vean, cuando he examinado examen técnico, valga la redundancia, cuando el impuesto depende del acto o contrato. Sí, el pago del impuesto ya lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver con la explicación que voy a hacer. Cuando he examinado examen técnico profesional, me gusta este tema, pero le digo, mire como en la licenciatura, cuando estamos en el programa, estudiamos cuando vienen del extranjero. ¿Cómo hacemos para mandar un documento que surte efectos en el extranjero? ¿Cuáles son el procedimiento? Porque hay que verlo también a la inversa. Lo vamos a explicar. Bien, entonces ya el primer grupo quedó claro. El impuesto debe pagarse en el documento original. Acordémonos que les decía a los estudiantes de la otra sección que en el extranjero no paga impuestos, sino que paga impuestos en Guatemala. Al venir a Guatemala, porque el acto o contrato va a surtir efectos en Guatemala, aquí se pagan los impuestos. Y se pagan en el documento original. No se pagan en el testimonio, se pagan en el documento original. Aquí se rompe la regla, que el impuesto al valor agregado, que el impuesto del timbre fiscal se paga en el testimonio. No, aquí no. Aquí el impuesto, lo vamos a ver en un ejemplo, el impuesto se paga en el documento original que vamos a protocolizar, que vamos a intercalar entre dos hojas de papel sellado de protocolo. Ahí se paga, ahí se cubre el impuesto. Vamos a ver, entonces ya tenemos claro este grupo, entonces vamos a ir al otro grupo. El otro grupo le vamos a decir grupo número 2, porque este era el número 1. El otro grupo va a ser el grupo. Aquí hay un ejemplo. Vean este ejemplo. Aquí está, ahí está pagado el impuesto en el documento original a través de estampillas fiscales. Es la única manera. Ese documento viene, si vemos ahí, viene de Texas. La notaria es de Texas. La notaria lo redactó en idioma, en español lo redactó. No vamos a necesitar traductor jurado. Pero como es una notaria extranjera, pues lo que sí vamos a necesitar es que la firma de ella sea legalizada. La firma de ella va a ser legalizada. Y vamos a ver acá. Miren la auténtica que hacen ellos. Aquí ella, la notaria está legalizando la firma de la persona que suscribe el documento. Y si vemos la auténtica, perdón, si vemos la auténtica, está redactada en idioma extranjero. El sello está redactado en idioma extranjero. Esa parte de ese documento, por estar redactado en idioma extranjero, debe de vertirse al idioma oficial. Miren el sello, como es notaria sajón, ahí al final expira en mayo, expiraba su comisión. Ahí está la facultad, que su comisión expiraba en mayo del año 2016, creo que decía, y el documento es de septiembre del 2015. Entonces, esa es la auténtica que hace el notario sajón. Esa firma debe ser legalizada por el secretario de la Corte. Porque la Corte Suprema o la Suprema Corte es la que les da la autorización a ellos para ejercer como notario sajón, y entonces es ese funcionario el que debe de legalizar la firma de la notaria. Si vemos la firma, la notaria, ¿qué firma está legalizando? La de la persona que firma el documento. La firma de la notaria la va a legalizar el funcionario de la Corte Suprema de su lugar. Y la firma del funcionario de la Corte Suprema la va a legalizar el cónsul de Guatemala en Texas. Ahí está la legalización que hace el cónsul de Guatemala en Texas. Es un formulario que ya tienen, ya solo le consignan ciertos datos, y ahí está la legalización del funcionario que legalizó. Esa es la auténtica de la firma del funcionario que legalizó la firma de la notaria. Eso es la concatenación de firmas. Y como aquí creo que tenemos otro ejemplo. Este es otro ejemplo. El documento viene en idioma extranjero. Ahí está el timbre fiscal. Lo que yo quiero es que veamos en los dos casos. En los dos casos quiero que veamos, ahí está el timbre fiscal, se paga en el documento original, no se paga en el testimonio. En ese caso, cuando el documento viene del extranjero, el timbre se cubre en el documento original. Ahí está
el timbre, y de la misma manera, en este otro ejemplo que tenemos acá, ahí está el timbre fiscal, y si ven la redacción del documento, este sí viene en inglés, este sí viene en idioma extranjero, vemos la auténtica que tiene un sello especial ahí, tiene un sello especial y tiene la firma del notario. Aquí está la firma del funcionario que legalizó la del notario. Aquí tenemos, pero también está en idioma extranjero. Este viene de Ontario, este documento que legaliza la firma del notario. Y luego tenemos la traducción. Ya tenemos la traducción, la versión al idioma oficial por traductor jurado. Si ustedes se dan cuenta ahí, vamos a ver. Ahí está traductor jurado, está el nombre del traductor. Y vamos a encontrar que lo está haciendo bajo juramento también, teniendo fe pública y mis traducciones de valor legal, pues lo de la fe pública es fe pública administrativa, no van a pensar que es fe pública notarial, porque como él está autorizado por el Ministerio de Educación, ahí está la autorización, está el número del acuerdo ministerial, que es autorizado por el Ministerio de Educación, tiene fe pública, pero administrativa, no tiene fe pública notarial. Bueno, esa es la traducción. Y después viene la protocolización. Ahí vamos a indicar, vamos a protocolizar todos los documentos. El documento original, la auténtica que hizo el consulado, la traducción jurada, todo lo vamos a protocolizar. Ahí está la protocolización. Eso es lo que redactamos nosotros ya ahí en la facultad en forma presencial. Y ahí está la autorización. Está por mí ante mí. El documento se hizo llegar por otro. Ahí vamos a explicar eso más adelante. Cuándo es por mí ante mí. Ya les mandé un caso de esos, de un documento que viene del extranjero, que dice, me recuerdo que dice a su oficina le llevan por cargo o por correo un documento del extranjero para que usted lo protocolice. En ese caso, como se lo envían por correo o por cargo, es por mí ante mí. Pero también hay otro caso donde dice 2 personas llegan con un documento que recibieron del extranjero. En ese caso, la protocolización va a ser ante mí, porque las 2 personas están llegando, entregándole el documento. ¿Sí? Ese caso me gustaría que ustedes ya lo hayan leído, por lo menos, si no practicado, por si tienen dudas, pero sí leído. Me imagino que ya leyeron los casos. Bien. Vamos al grupo 2. Si no hay dudas o preguntas del primer grupo, vamos al grupo 2. El grupo 2 está integrado por guatemaltecos. Todos son guatemaltecos, ¿sí? Esa es la diferencia. El grupo 2. El grupo 2 está integrado por documento extendido por cónsul o agente diplomático que representa a Guatemala en el extranjero. Solo que aquí me faltó agregarle algo y yo se lo agrego ahorita. Que sea notario. Si el cónsul o agente diplomático es médico, es cirujano, es arquitecto, es ingeniero, es administrador de empresas, es psicólogo, cualquier otra profesión, pero no es notario, solo tiene fe pública administrativa y no puede autorizar actos o contratos. Ese privilegio solo es para el cónsul o agente diplomático que sea notario, nada más. Porque ahí me faltó agregarle. No me gusta cargar mucho las presentaciones, pero me faltó agregarle que sea notario. Y el otro caso, el otro grupo que integra en este grupo, el otro segmento que integra este grupo va a ser documento extendido por guatemalteco en el extranjero. Aquí me faltó notario guatemalteco en el extranjero, ¿sí? Por notario guatemalteco en el extranjero. Es decir, somos nosotros. No somos cónsules, no somos agentes diplomáticos, pero somos notarios. Vamos al extranjero, vamos a una beca, a una conferencia, a una exposición, vamos de placer, podemos ejercer notariado en el extranjero, siempre y cuando hayamos cumplido con el artículo 27 del Código de Notariado. En el artículo 27 del Código de Notariado se regula, en el artículo 27 del Código de Notariado se regula que cuando nos ausentamos del territorio nacional,
No. Ay, ay, ay. Creo que se fue la presentación. Ahí está. Ahí está. ¿Se mira la presentación? Cometí un error ahí. ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve. Muchas gracias. Es que cometí un error ahí por querer hacerlo rápido. Bueno, en el artículo 27 del Código de Notariado se regula. El notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año deberá, es una obligación de hacer, deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario. En otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital y a un juez de primera instancia del domicilio del notario, cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos dentro del término de 8 días. El aviso indicará el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos. Principio de publicidad. Vean, este artículo es muy importante. Cuando nos vamos a ausentar del territorio nacional, cuando examino técnico profesional les hago esta pregunta, me dice, es que cuando el notario se va de viaje. No, no es cuando se va de viaje. De viaje podemos ir a La Antigua, podemos ir a Petén, a Puerto Barrios, a Quetzaltenango, vamos de viaje. Es cuando nos ausentamos del territorio nacional. Cuando salimos del territorio nacional, debemos de dejar el protocolo. Si nos vamos por más de un año, pues lo dejamos al director del Archivo General de Protocolos o a un juez de primera instancia, si estamos en los departamentos, que no sea la capital o el de Guatemala. Si la ausencia es por menos tiempo, de un año, pues lo podemos dejar con otro notario y tenemos que enviar un aviso. Señora directora del Archivo General de Protocolos, por este medio me permito hacer de su conocimiento que me ausentaré del territorio nacional durante las fechas de tal fecha a tal fecha. Ahí vamos a indicar qué fecha a qué fecha. El protocolo a mi cargo quedará en depósito del notario o la notaria fulana, quien tiene su dirección, su número de teléfono, su correo electrónico, todos los datos posibles. Ahí va a quedar el protocolo. Esta notaria o este notario puede extender testimonios. Yo creo que va a un caso. Hay un caso que se les va a plantear así. No sé si es en el examen o en los laboratorios, pero hay un caso que se les va a plantear así. Que usted tiene el protocolo de un notario que se fue, que se ausentó del territorio y que piden que extienda un testimonio. ¿Cómo lo va a extender el testimonio? Hay que practicar esos casos. Y cuando nos reunamos los sábados en las sesiones extraordinarias, ahí tienen que plantear ustedes sus preguntas. Bien. ¿Se dan cuenta? En el aviso no tenemos que indicar a dónde vamos. No tenemos que, solo vamos a decir que nos vamos a ausentar del territorio nacional. No tenemos que decir a dónde vamos. No tenemos que decir con quién vamos. No tenemos que decir a qué vamos. No tenemos que explicar. Solo tenemos que avisar que nos vamos a ausentar del territorio nacional. Eso es todo. ¿Y de qué fecha a qué fecha? Es como cuando ustedes salen del territorio nacional y piden en el banco que le habiliten su tarjeta de crédito para usarla en el extranjero. Le preguntan, ¿de qué fecha a qué fecha se va a ir? Y ahí le habilitan su tarjeta de crédito para que la usen en el extranjero. Lo mismo es acá. Tenemos que indicar de qué fecha a qué fecha nos vamos a ausentar del territorio nacional. ¿A quién le vamos a dejar el protocolo?
¿Dónde está la oficina del notario a quien le vamos a dejar el protocolo? ¿Qué puede hacer ese notario con el protocolo? Pues lo único que puede hacer es extender testimonios y suministrar la información. ¿Por qué? Por el principio de publicidad. Artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la República. ¿Sí? La pregunta aviso se remite siempre aunque no haya... no, si no abrió protocolo, no. Si no abrió protocolo, no. ¿Por qué? Porque cuando venga, tiene que protocolizar el documento. No, si no abrió protocolo, no tiene que remitir el aviso. Eso solo cuando abre protocolo. Bien. Luego, en este mismo artículo, se regula que la Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicios que le proporcionará y mandará al día la directora del Archivo General de Protocolos para control correspondiente. Pero me faltó dice, el notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositado. La copia del aviso, oigan, esto es muy importante. La copia del aviso debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos o el juez de primera instancia, en su caso, será documento suficiente para permitir al notario salir del país. Es como que estamos arraigados. Muchas veces algunos colegas me dicen, yo no doy el aviso porque ni lo pide. Sí, a veces no lo pide. Pero en primer lugar es una obligación propia de ser notario, por el solo hecho de ser notario, aunque no lo pidan. Es como los impuestos. Yo no pago impuestos porque ese es problema de Dios. La Constitución regula que una obligación del ciudadano es pagar los impuestos. ¿Qué hagan con ellos? Es problema de Dios. Pues eso sucede acá. Escucho la pregunta. Por ejemplo, cuando el notario se va a ausentar del país, ¿quién le solicitaría esta copia del aviso? En migración, al momento de que le deseen su pasaporte que va a salir por vía terrestre, por vía marítima o por vía aérea, de ahí le van a sellar su pasaporte y que usted va a salir del territorio, en ese momento le pueden pedir la copia del aviso. Y es posible que si encuentra un oficial migratorio que sea muy exigente, va a decir, no tiene la copia, es notaria, no puede salir. Porque así lo regula. Okay. La copia dice documento, será documento suficiente para permitir al notario salir del país. Por eso tenemos una copia con sello recibido, aunque no nos la pida. Y otra cosa, alguien me comentó esto en una oportunidad, un colega me llama y me dijo, fíjate que me pasó esto. ¿Qué fue lo que le pasó? Salió del territorio nacional, no remitió el aviso. Y como yo les digo, miren, siempre hay nacionales, siempre hay connacionales en el extranjero. Y encontró unos amigos y le pidieron que autorizara un instrumento. Y él no mandó el aviso. Esa es una infracción. Es una infracción porque no cumplió con el artículo 27, que es una obligación de hacer por el solo hecho de ser notario. Y esa omisión, esa infracción, está sancionada en el artículo 100 del Código de Notariado. Entonces, uno no sabe. Tal vez uno va de placer o una conferencia o algún curso y uno no sabe si va a tener la oportunidad de autorizar un instrumento público en el extranjero. Y como les digo, no caen mal unos dolaritos en el extranjero, no caen mal. Porque usted va a cobrar dólares en el extranjero. No cae mal algo extra cuando uno está de viaje. Y si es de emergencia, por eso es que hay que cumplir con el aviso. Por eso hay que cumplir con el aviso. Ya el aviso ya lo tenemos formateado ahí en la computadora, ahí lo tenemos ya solo para consignar en qué fecha nos vamos a ir. Ya sabemos a qué notario le vamos a dejar el protocolo, eso ya lo tenemos hecho. Eso. Y es más, el vuelo sale a las 3 de la tarde, en la mañana lo puede mandar a dejar con alguien, un procurador o con un servicio de esos que hacen envíos. Solo es que le manden por escaneada la copia, usted lo puede imprimir en cualquier lugar. Miren la tecnología cómo ayuda. Entonces, sí es importante cumplir con esa obligación. Muchos dicen, es que solo voy a ir a El Salvador, voy un fin de semana.
Sí, pero hay que emitir el aviso. Es que es una obligación. El in jus vivere, vivir dentro del derecho, cumplir con nuestras obligaciones, que es muy difícil. Vivir dentro del derecho es bien difícil. No solo para el notario, para todos los ciudadanos, es bien difícil. Pero tenemos que cumplir con esa obligación. Bien, entonces, en el extranjero podemos autorizar actos o contratos. Esto está regulado en el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Vean, el artículo 43 de la ley del organismo judicial nos va a regular lo siguiente: actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten. Hechos, circunstancias, actas notariales. Y autorizar actos y contratos, escrituras públicas en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Cónsules, agentes diplomáticos, cuando sean notarios. ¿Puede autorizar un acta notarial? Sí. Hechos, circunstancias. ¿Puede autorizar una escritura pública? Sí. Actos o contratos. Ahí está, artículo 43. Luego, en el mismo artículo, asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos. Se refiere a nosotros, ustedes y yo, todos nosotros, que no somos cónsules, no somos agentes diplomáticos, pero somos notarios. Asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Y aquí tenemos que completar con el artículo 10 del Código de Notariado. Recordémonos el artículo 10 del Código de Notariado, protocolo del escribano de gobierno. Los agentes diplomáticos y consulares y los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar, sin perjuicio del impuesto fiscal, sin perjuicio del impuesto fiscal, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. Entonces vemos ahí que todos lo harán en papel de lino. Aquí en el artículo 10 del Código Notariado, que lo van a hacer en papel de lino. El papel de lino ya no se utiliza, salió del mercado, ya no hay papel de lino. Sin embargo, ahora la ley de organismo judicial ya regula, la ley del timbre fiscal regula que es papel simple. Tamaño carta, tamaño oficio, papel simple. Entonces ahí tenemos los dos grupos. Los dos grupos. Este grupo, aquel tiene que cumplir con pases de ley. Si el país de donde viene el documento es signatario y ha ratificado la Convención de la Haya, pues va a utilizar la apostilla. Ese tema lo vamos a ver el día viernes de la apostilla. Si el país de donde viene el documento no es miembro o no ha asignado la Convención de la Haya, tiene que usar los pases de ley que explicamos hoy. Hoy explicamos los pases de ley. Ya vimos que son actuaciones concatenadas. Las auténticas de firma, la versión al idioma oficial, la protocolización del documento y el pago de los impuestos en el documento original. La versión al idioma oficial vimos que se puede hacer de dos maneras. Uno, con traductor jurado. Dos, con dos personas que hablen y escriban ambos idiomas bajo juramento con su firma legalizada por notario. Eso es para el grupo 1 que estudiamos. Ahora el grupo 2. Este grupo 2, como está integrado por guatemaltecos, el cónsul o agente diplomático que representa a Guatemala en el extranjero es guatemalteco, pero tiene que ser notario. Requisito sine qua non, que sea notario. Y los notarios guatemaltecos que por alguna circunstancia están en el extranjero y a veces la oportunidad de autorizar un acto o contrato en el extranjero, no necesitan pase de ley.
no necesitan apostilla, no necesitan pases de ley. ¿Qué necesitan entonces? Pues únicamente protocolizar el documento y pagar los impuestos. Eso es lo que necesitan nada más. Entonces ahí tenemos los dos grupos de los documentos que vienen del extranjero. No se incluyen las sentencias que vienen del extranjero porque ese es otro tema. Las sentencias que vienen del extranjero, aquí lo que hay que seguir es el procedimiento del exequatur. El exequatur es la homologación, pero esos documentos no se protocolizan. Las sentencias que hay en el Código Procesal Civil y Mercantil hay un apartado de ejecución de sentencias extranjeras. Esos documentos no se protocolizan. Lo que se va a protocolizar son aquellos documentos que contienen hechos o circunstancias, actos o contratos. Eso es lo que se va a protocolizar. Cuando se trata de funcionarios extranjeros, notarios extranjeros, deben cumplir con pases de ley o apostilla. Pero la apostilla lo vamos a explicar la próxima sesión. Y cuando se trata de notarios guatemaltecos, cónsules o agentes diplomáticos guatemaltecos, no necesitan más que protocolizar el documento y pagar los impuestos a que esté afecto el acto o contrato. Los documentos se tienen que protocolizar con el documento original. Aquí hay una excepción. Hay una excepción que el impuesto no se cubre cuando extendemos el testimonio. El impuesto no se cubre cuando extendemos el testimonio. El impuesto se cubre en el documento original. Y el notario, cuando extiende el testimonio, da fe. El infrascrito notario da fe que el impuesto a que está afecto el acto o contrato se cubrió en el documento original. Y tenemos que indicar cómo se cubrió, con cuántas estampillas, de qué valor las estampillas y cuánto suman las estampillas con las que se cubrió el impuesto a que está afecto el acto o contrato. Eso lo encontramos en el artículo 38 de la ley del organismo judicial, donde ya lo habíamos leído, ley del organismo judicial, lo encontramos en el artículo 38, donde 38. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario, y las autoridades actuarán con base a los respectivos testimonios, los cuales se extenderán en papel simple, tamaño carta, tamaño oficio, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Entonces, esta es una excepción, que el impuesto no se cubre en los testimonios, se cubre en el documento original. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. ¿Sabe qué tenemos? Las normas de derecho internacional privado. Esto es lo que les mencionábamos del Código de Bustamante. Aquí hay algunas normas del derecho internacional que tenemos que tomar en cuenta en el caso de los documentos que vamos a redactar en el extranjero, porque en la ley del organismo judicial vamos a encontrar estas normas en el artículo 24, ¿sí? Artículo 24, normas de derecho internacional privado. El día viernes en la sesión presencial les mencionamos el Código de Bustamante, que es el código que regula el derecho internacional privado, pero no vamos a entrar al código, sino que vamos a basarnos en estas normas de derecho internacional, que son las más elementales en el ejercicio de la función notarial, y vamos a encontrar el estatuto personal, ¿no? El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por la ley de su domicilio. Es decir, el estado de soltero, casado, se rigen por las leyes de su domicilio. La capacidad. En Guatemala la capacidad se adquiere a los 18 años, pero hay países, hay estados donde la capacidad se adquiere a los 22 años
Hay otros donde la capacidad se adquiere a los 13 años y algunos a los 16 años. Entonces, a eso se refiere el artículo del Estatuto Personal. Los derechos adquiridos, los mentados derechos adquiridos, son derechos adquiridos, pero los derechos adquiridos, vean a qué se refiere. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal serán reconocidos en Guatemala si no se oponen al orden público. A eso se refiere, a la capacidad y a su estado de familia. Son reconocidos en Guatemala siempre y cuando no se opongan al orden público. Luego tenemos otro muy importante, el Locus Regit Actum, que también está regulado aquí en la ley de organismo judicial, las formalidades externas. Quiere decir las formalidades, valga la redundancia, las formalidades de forma. Eso ya lo vimos nosotros. ¿Cuáles son los requisitos de forma? Esenciales, no esenciales, especiales, si son solemnes en escritura pública, si deben de inscribirse en registros públicos en escritura pública. Esas son las formalidades externas, ¿no? Y en el artículo 29 vamos a encontrar también la locus regit actum. Esas son las formalidades externas. Tenemos las formalidades internas también, la capacidad, el objeto, el consentimiento, ¿no? La formalidad de la validez de los actos, la lex loci celebrationi, a eso se refiere. La capacidad, el objeto lícito y el consentimiento que no adolezca de vicio. A eso se refiere la lex loci celebrationi, que está en el artículo 29 de la ley del organismo judicial. Bien, yo creo que eso es lo importante que tenemos en cuanto a las normas de derecho internacional privado y que tienen relación con el ejercicio de la función notarial en el extranjero y los documentos también que vienen del extranjero. El día viernes concluimos el tema, siempre en forma virtual, donde vamos a estudiar algunos elementos de la apostilla. Vamos a analizar cuándo es la apostilla, qué es la apostilla, cuáles son las formalidades de la apostilla. No sé si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones. Sí, escucho la pregunta. Licenciado, perdón, y algo que me llamó la atención es el artículo 42 de la LOG, el régimen especial. No sé si tiene algún ejemplo acerca de este régimen especial. 42 de la ley del organismo judicial. Es el ejercicio del cónsul, agente diplomático o notario. Vamos a ver el régimen especial que está mencionado. Bueno, en el artículo 42 no tiene nada que ver con el ejercicio notariado. En el artículo 42 se refiere a asuntos militares, asuntos diplomáticos propiamente de Estado. No se refiere a actos, no se refiere a contratos. Ese es un régimen diferente y además de esto, por el que aquí menciona orden interno o internacional, ya se refiere a convenios internacionales. No se refiere a nada que tenga que ver con el derecho notarial. Excelente, gracias, licenciado. Si no hay otra duda, otro comentario, alguna otra observación, algo que deseen agregar, si no, estaríamos ya en tiempo también y estaríamos para el día viernes, donde vamos a estudiar este mismo tema, pero ya viéndolo con la apostilla. Bien, si no hay dudas, que tengan buena tarde. Nos vemos el día viernes virtualmente. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde a Feliz todos. tarde, licenciado. Muchas gracias.